El hombre espiritual. Por Watchman Nee. La redención de Dios requiere una puesta de lado a conciencia de toda la vieja creación. La voluntad de Dios y el deleite de nuestra alma son incompatibles. Todo el que quiere seguir al Señor tiene que oponerse a su propio deseo. Como este es el propósito de Dios, Él ordena que sus hijos tengan experiencia de muchas pruebas arduas, para que estos detritus de deseo puedan ser consumados en el fuego del sufrimiento. El cristiano puede aspirar a una alta posición, pero el Señor le pone en una muy baja, puede acariciar muchas esperanzas, pero el Señor no le permite éxito en ninguna, puede desear muchos deleites, pero el Señor gradualmente se los va quitando, hasta que no queda ninguno, tiene anhelos de gloria, pero el Señor le inflige humillaciones. No hay nada en la ordenación de Dios que parezca coincidir con el pensamiento del cristiano, todo le golpea de plano. Aunque se esfuerza con toda su energía, pronto llega a la conclusión de que va en dirección hacia la muerte. No puede discernir, al principio, que es el Señor el que le dirige a esta muerte. Todo le parece hablar de impotencia, parece que le priva de toda esperanza de vida, parece exigirle que muera. Durante este periodo, cuando no puede escapar a la muerte, empieza a darse cuenta de que esta situación se la debe a Dios, y por ello cede y la acepta con serenidad. Esta muerte, sin embargo, corresponde a la cesación de la vida del alma, para que pueda vivir totalmente en Dios. Para poder conseguir esta muerte en la vida del cristiano, Dios ha tenido que obrar mucho tiempo y enérgicamente. Qué insensato es, por lo tanto, que el cristiano se resista a esta expiración durante tanto tiempo. Porque no es verdad que una vez que ha pasado por esta muerte todo resulta bien y es cumplido también en él el objetivo de Dios. Después de esto puede avanzar rápidamente en el crecimiento espiritual. Luego que una persona ha abandonado sus anhelos naturales, consigue una vida reposada de modo genuino. Antiguamente tenía muchos deseos. Para satisfacerlos tenía que hacer planes y tramar ardides, agotando su sagacidad y poder. Su corazón estaba en tumulto constante. Mientras tramaba cosas, se agitaba para conseguir lo que deseaba. Cuando era derrotado, pasaba sufrimientos de agonía por causa del fracaso en conseguir lo deseado. ¿Qué vida tan descansada se le escapaba? Además, la persona que no ha abandonado todavía lo que es suyo y se ha entregado a sí mismo a lo que es de Dios no puede por menos que verse afectado por su ambiente. Las actitudes caprichosas de la gente, el ambiente cambiante, la soledad y muchos otros elementos en el mundo externo contribuyen a inducir melancolía o depresión. Este es un carácter común entre los santos emocionales. Pero el deseo natural también puede ser causa de ira en los tales. Cuando las cosas externas van contra su deseo o no resultan exactamente como él prefiere, cuando las cosas parecen ser injustas o no son razonables para él, queda perturbado, angustiado y airado. Estas expresiones emocionales diferentes son provocadas por causas externas. Cuán fácilmente puede ser estimulada, perturbada o herida la emoción. Nuestro deseo natural, pues, busca el amor, respeto y simpatía e intimidad de los demás, pero si falla en conseguir su deseo, murmura contra el cielo y clama contra los hombres. ¿Hay alguien exento de esta pena y aflicción? Viviendo en este mundo acerbo como vivimos todos, ¿puede alguien esperar sensatamente que sus deseos sean realizados plenamente? Si esto es imposible, entonces ¿cómo puede un creyente emocional tener nunca reposo en su vida? No puede. Pero este Hijo de Dios que sigue puramente al Espíritu y no busca su propio placer queda satisfecho con lo que Dios le da, y su inquietud cesa inmediatamente. El Señor Jesús habla a sus discípulos y les dice, «Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mt. 11:29. El alma, aquí, alude de modo especial a la parte emocional de nuestro ser. El Señor sabe que su pueblo debe pasar por muchas pruebas,
que el Padre Celestial va a preparar las cosas de modo que se vean solos y malentendidos. Como nadie le entiende a él excepto el Padre, tampoco nadie entiende a sus discípulos. V27. Jesús sabe que el Padre Celestial ha de permitir que muchos sucesos desagradables sucedan a los creyentes para que puedan ser desacostumbrados del mundo. Él también aprecia y se da cuenta de lo que serán los sentimientos de su alma cuando pasen por medio del fuego. Por esta razón les dice, por adelantado, que aprendan de él para que puedan hallar reposo para su emoción. Jesús es manso, es capaz de recibir malos tratos de los hombres, acepta gozoso la oposición de pecadores. Jesús es asimismo humilde, voluntariamente se humilla, no tiene ambición propia alguna. Los que son ambiciosos se sienten dolidos, airados e inquietos cuando no pueden conseguir aquello que desean. Pero Cristo en todo momento vive de modo manso y humilde sobre la tierra. Como resultado, su emoción no hierve o estalla en ninguna ocasión. Nos enseña que debemos aprender de él, que debemos ser mansos y humildes como es él. Dice que nosotros hemos de llevar su yugo como un freno sobre nosotros. Él lleva un yugo también, a saber, el yugo de Dios. Está satisfecho con la voluntad del Padre solamente, en tanto que el Padre lo sepa y le comprenda. ¿Por qué debe preocuparse el de la oposición de los otros? Está dispuesto a aceptar las restricciones que proceden de Dios. Explica que nosotros debemos llevar su yugo, aceptar sus restricciones, hacer su voluntad y no buscar libertad para la carne. Si lo hacemos, nada podrá perturbar o provocar nuestra emoción. Esto es la cruz. Si alguno está dispuesto a aceptar la cruz de Cristo y someterse completamente al Señor, hallará reposo para su emoción. Esta vida es una vida satisfecha. El cristiano no desea nada, sino a Dios. A partir de entonces está satisfecho con su voluntad. Dios mismo ha llenado su deseo. Considera que todo lo que Dios ha dispuesto o le ha dado, pedido o cargado es bueno. Sí, ya no busca su propio placer, y no a causa de fuerza que le obliga, sino porque la voluntad de Dios le ha dejado satisfecho. Como está saciado, no tiene más peticiones que hacer. Una vida así puede ser resumida con una palabra: satisfecho. La característica de la vida espiritual es la satisfacción, no en el sentido de estar centrada en uno mismo, de autosuficiencia o de autocomplacencia, sino en que la persona ha hallado que todas sus necesidades están plenamente cubiertas en Dios. Para él la voluntad de Dios es lo mejor, está satisfecho. ¿Qué más puede desear o pedir? Solamente los cristianos emocionales encuentran dificultades en los arreglos y disposiciones de Dios y aspiran a tener más, concibiendo innumerables expectativas en sus corazones. Pero el que ha permitido que el Espíritu Santo opere profundamente en él por medio de la cruz ya no anhela nada más según él mismo. Su deseo está ya colmado en Dios. En este punto el deseo del creyente es totalmente renovado. Esto no significa que después ya no pueda haber fracasos, está unido con el deseo de Dios. No solo ha dejado, negativamente, de resistir al Señor, sino que, positivamente, se deleita en sus regalos. No ha suprimido sus deseos, simplemente se deleita con que Dios requiere de él. Si Dios desea que sufra, le pide a Dios que le haga sufrir. Encuentra dulzura en este sufrimiento. Ama la aflicción más que la curación. Si Dios desea rebajarle, de buen grado coopera con él para ser humillado. Se deleita solo en lo que deleita a Dios. No ambiciona nada fuera de él. No espera ser elevado si Dios no lo quiere así. No resiste a Dios, sino que recibe alborozado todo lo que Él le concede, sea dulce o amargo. La cruz produce frutos. Cada crucifixión nos trae el fruto de la vida de Dios. Todo el que está dispuesto a aceptar la cruz práctica que Dios nos da hallará para sí una vida espiritual pura. Hay diariamente para nosotros la cruz práctica que Dios quiere que llevemos.
Cada cruz tiene su misión peculiar para cumplir una obra particular en nuestra vida. Que no nos dejemos perder ninguna cruz. Capítulo 4. Una vida de sentimiento. La experiencia del creyente. Cuando la adhesión de los creyentes al Señor es básicamente afectiva, generalmente están experimentando una vida de sentimiento. Una experiencia así es muy preciosa para ellos. Entran en esta fase de su vida cristiana por lo general después de su emancipación del pecado y antes de entrar en una vida verdaderamente espiritual. Debido a su falta de conocimiento espiritual, estos cristianos suponen con frecuencia que esta clase de experiencia emocional es muy espiritual y muy celestial, puesto que la encuentran, de modo primario, después de ser liberados del pecado y les proporciona mucho gozo. El deleite que concede es tan satisfactorio que hallan difícil cortar las amarras y abandonarlo. Durante este periodo el creyente siente la proximidad del Señor tan cerca que sus manos casi pueden tocarle. Está vivo para la delicada dulzura del amor del Señor y se encuentra en posesión de un intenso amor personal suyo hacia el Señor. Parece como si estuviera ardiendo un fuego en su corazón, le deja con un gozo indecible que le produce la impresión como si ya estuviera en el cielo. Hay algo celestial en su seno que le produce un placer indescriptible, como si estuviera en posesión de un tesoro sin precio. Esta sensación sigue con él en su trabajo y por donde va. Siempre que el creyente pasa por este tipo de experiencia se pregunta dónde se halla su morada, porque le parece que ya ha abandonado su tienda terrenal y ahora se encuentra con los ángeles. De momento la lectura de la Biblia es un deleite real. Cuanto más lee, más gozoso se encuentra. La oración es también fácil. Qué maravilloso es derramar el corazón a Dios. Cuanto mayor es la comunión, más brillante es la luz del cielo. Es capaz de hacer muchas decisiones delante del Señor, lo cual indica lo mucho que le ama. El anhelo de estar en quietud y a solas con Dios es muy intenso. Le gustaría que si pudiera cerrar su puerta para siempre y estar en comunión con el Señor, su gozo fuera perfecto. Porque ninguna lengua puede decir ni pluma escribir nada que exprese el gozo en que se encuentra. Antes era gregario, como si las multitudes y las personas pudieran satisfacer sus necesidades, pero hoy anhela la soledad, porque lo que podría derivar de las multitudes nunca podría compararse con el gozo que ahora recibe cuando se halla a solas con su Señor. Prefiere hallarse a solas más que en compañía, por miedo a que entre los hombres pueda perder este gozo. Además, su servicio adquiere una considerable espontaneidad. Hasta ahora le parecía que no tenía nada que decir, pero ahora, con el fuego ardiente del amor en su corazón, experimenta un placer multiplicado al hablar a otros del Señor. Cuanto más habla, más ansia siente de hablar más. El sufrir por el Señor es algo dulce para él. Como se siente tan cerca y le ama tanto, de buena gana acepta la idea del martirio. Todas las cargas se vuelven ligeras y todas las dificultades fáciles. Con una vivencia tal de intimidad con el Señor, la conducta exterior del cristiano también sufre cambios. En días pasados le gustaba mucho hablar, pero al presente es capaz de permanecer en silencio. En su corazón incluso critica a los que están hablando incesantemente. Antes era más bien frívolo, pero hoy es muy serio. Es muy sensible a toda falta de piedad que aparece entre los otros hermanos, y los juzga severamente a causa de ella. En una palabra, el cristiano en este estadio es cada vez más cuidadoso de su comportamiento externo, así como posee más y más penetración y agudeza respecto a las deficiencias de los demás. Una persona así siempre compadece secretamente a los que carecen de su experiencia. Estima su gozo como el bien más excelente y le da lástima que sus hermanos no lo conozcan. Mientras observa a sus hermanos y hermanas sirviendo al Señor de modo frío y quieto, él considera sus vidas sin sabor, insípidas. ¿No tiene él la vida más elevada porque se haya rodeado por el gozo de Dios? Le parece que se encuentra flotando en la nube, arriba en las montañas, en tanto que los santos ordinarios se arrastran por el valle. Dura mucho,
sin embargo, esta clase de experiencia? ¿Puede uno poseer este estado de exaltación diariamente y ser feliz toda la vida? La mayoría de nosotros no podemos sostener una experiencia así durante mucho tiempo. Y, de este modo, lo que aflige al creyente más es que, después de haber gozado de una experiencia como esta, digamos, en general, durante un mes o dos, este gozo querido súbitamente se desvanece. Se levanta un día como de costumbre por la mañana para leer la Biblia, pero ¿dónde se encuentra la dulzura anterior? Ora como antes, pero halla que está agotado después de unas palabras. Siente que ha perdido algo. No hace mucho estaba enjuiciando a los otros por quedarse atrás en la carrera espiritual, pero ahora se considera él mismo como uno de ellos. Su corazón se ha vuelto frío, el sentimiento anterior de un fuego ardiendo es como si hubiera sido sofocado. No hace mucho era consciente de la presencia y proximidad del Señor, en vez de esto, el Señor ahora aparece muy remoto. En este momento empieza a preguntarse a dónde se habrá ido el Señor. El sufrir pasa a ser sufrimiento real ahora, porque no puede sentir ya el antiguo gozo que tenía al sufrir. Además, ha perdido interés en la predicación, ya no siente deseos de continuar después de haber dicho unas pocas palabras. En suma, durante un episodio así todo le parece haberse vuelto oscuro, seco, frío y muerto. Le parece al creyente como si hubiera sido abandonado por el Señor en una tumba, no hay nada que consuele su corazón. Su expectativa anterior de felicidad permanente se ha desvanecido por completo. En este periodo el Hijo de Dios, naturalmente, va a suponer que ha de haber pecado y que el Señor, como consecuencia, le ha abandonado, porque si no hubiera pecado, manifiesta, el Señor no se habría retirado de su presencia, a su modo de pensar. Por tanto, probablemente se pone a escudriñar su conducta reciente, tratando de averiguar en qué forma ha pecado contra el Señor. Espera que, una vez haya confesado, el Señor va a regresar y le volverá a llenar del sentimiento previo de intimidad y entusiasmo. Al examinarse, sin embargo, no puede descubrir ningún pecado especial, le parece que las cosas son igual que siempre. Y así el creyente, una vez más, vuelve a emprender su escrutinio interior, si la condición de hoy es causa de que el Señor se aparte de mí, se dice, ¿por qué no me abandonó antes? Y si yo no he pecado, entonces ¿por qué me ha dejado el Señor? El creyente está completamente perplejo. Solamente puede llegar a la conclusión de que tiene que haber pecado contra el Señor en alguna forma, y de ahí su condición de abandono. Y Satanás le acusa también, reforzando la noción falsa de que ha pecado realmente. Por lo que clama en oración al Señor pidiendo perdón, esperando recobrar lo que ha perdido. La oración del creyente, sin embargo, es inefectiva. No solo es incapaz de conseguir que su experiencia perdida sea restaurada de modo inmediato, además, día tras día se vuelve más frío y más seco en sus sentimientos. Pierde interés en todo. Previamente podía orar durante horas, hoy al cabo de varios minutos se siente forzado. No tiene inclinación alguna a orar. La lectura de la Biblia, que en el pasado le interesaba en gran manera, al presente se le aparece como una roca maciza, de la cual no se puede sacar nutrición. No saca ningún placer de la comunión con otros o de emprender alguna tarea, realiza estas cosas meramente porque esto es lo que se espera que haga un cristiano. Todo es romo y forzado. Confrontado con una sensación semejante, algunos cristianos, no todos, se retraen. Muchas cosas que saben que pertenecen a la voluntad de Dios quedan por hacer, porque han sido presa del abatimiento. Muchos deberes dejan de ser cumplidos. Su conducta anterior, que ellos durante la experiencia de éxtasis habían venido corrigiendo, vuelve a reaparecer. Lo que ellos habían mirado con compasión en días anteriores respecto a otros, ahora pasa a ser su propia experiencia. Adoptan un modo de hablar verboso, frívolo, burlón y divertido.
Aunque habían sufrido un cambio, este cambio no había durado. Cuando un hijo de Dios es despojado de sus sentimientos de gozo, llega a la conclusión de que todo ha terminado. Como ya no siente la presencia del Señor, sin duda el Señor no puede estar con él. Si no siente el cálido afecto del Señor, con toda seguridad tiene que haberle desagradado. A medida que esta experiencia se prolonga, al creyente le parece haber perdido incluso el sentimiento de Dios. Por tanto, procura recobrar ardientemente lo que ha perdido, siempre y cuando no desmaye en su corazón. Porque, ¿no ama al Señor, y no ha anhelado estar cerca de Él? ¿Cómo puede ahora seguir ausente del sentimiento del amor de Dios? Se esfuerza por encontrar a Dios. Lucha para librarse de este estado de desolación, pero sin éxito. Incluso cuando puede forzarse a manifestar una buena conducta, su corazón secretamente le condena como hipócrita. No le es fácil tener éxito en nada, porque sus fracasos son muchos. Esto, naturalmente, intensifica su sufrimiento. Si alguno le alaba en este momento, su reacción es sentirse confuso y sorprendido, porque nadie puede darse cuenta de lo desgraciado que se siente por dentro. Por otra parte, si alguno le acusa, se da cuenta de lo justo de la reprensión, porque comprende su propia debilidad. Admira profundamente a los que están avanzando en el Señor y que tienen una comunión dulce con Él. Mira a los que le rodean como mejores que Él, puesto que ellos poseen cada día cierta medida de bien, en tanto que a Él no le toca ni una migaja. ¿Va a continuar para siempre esta condición estéril y desoladora, o bien va a recobrar su experiencia anterior? Lo que sucede, por lo general, es lo siguiente: después de un periodo, quizás al cabo de unas pocas semanas, el ansiado sentimiento retorna súbitamente. Esto puede ocurrir en el momento de escuchar un sermón, o después de una oración ferviente y sincera en sus devociones matutinas tempranas, o bien durante una meditación a medianoche. El tiempo en que regresa varía, pero el gozo está presente. Durante un periodo la condición del creyente se recobra. La presencia del Señor es tan preciosa como antes, el resplandor del amor inunda de nuevo su seno, la oración y la lectura de la Biblia vuelven a ser tan dulces como en días pasados, y el Señor es tan hermoso y tan cercano que casi le puede tocar. Acercarse a Él no es una carga, sino un placer para el corazón. Todo es transformado, no hay más oscuridad, sufrimiento y pesadez, todo es luz, gozo y refrigerio. Puesto que el creyente considera que su infidelidad era la razón de la ausencia del Señor, a partir de entonces usa toda diligencia para preservar lo que ha conseguido de nuevo, para no verse privado de esta vida de sentimiento una vez más. Su conducta exterior es más cuidadosa que nunca, sirve al Señor diariamente con toda su fuerza, esperando mantener su gozo y nunca más fallar como antes. Pero, por extraño que parezca, a pesar de toda esta fidelidad, el Señor poco después vuelve a abandonar al santo. Su deleite otra vez ha echado a volar. De nuevo se derrumba en la angustia, la oscuridad, la desolación. Si examinamos la biografía de muchos cristianos descubriremos que este tipo de experiencia es compartido por muchos después de que han sido librados del pecado y encontrado a Dios como una persona. Inicialmente el Señor hace que sientan su amor, su presencia, su gozo. Pero poco después este sentimiento desaparece. Vuelve más tarde, lo que les hace extremadamente felices, y luego, se desvanece por segunda vez. El creyente pasa por esta experiencia varias veces. Estos fenómenos no suceden cuando es todavía carnal, antes de conocer el amor del Señor, solo después que ha hecho algún progreso espiritualmente y empieza a amar al Señor se encontrará con esta situación. El significado de esta experiencia. Según la interpretación del creyente, se halla en su cumbre espiritual cuando está en posesión del maravilloso sentimiento, está en el punto más bajo cuando está privado de él. Con frecuencia caracteriza su camino como lleno de altibajos. Al decir esto significa que en tanto que es feliz, amando al Señor y sintiendo su presencia,
está en el punto óptimo espiritualmente, pero si su sensación interna está caracterizada por el dolor y la sequedad, se halla espiritualmente en su peor condición. En otras palabras, es espiritual en tanto que el fuego ardiente del amor calienta su corazón, pero es anímico cuando su corazón se vuelve frío. Esta es la idea común entre los cristianos. ¿Es correcta? Es totalmente incorrecta. A menos que entendamos lo que hay aquí equivocado, vamos a sufrir derrota hasta el fin. Un cristiano debe reconocer que el sentimiento es exclusivamente una parte del alma. Cuando vive según la sensación, no importa de la clase que sea, es anímico. Durante el periodo en que se siente gozoso, está amando al Señor y siente su presencia, está andando por el sentimiento. De la misma manera, durante el periodo en que siente lo opuesto, está andando también por el sentimiento. De un mismo modo que es anímico aquel cuya vida y labor son dictadas por una sensación de refrigerio dulce y gozosa, también es anímico aquel cuyo andar y obrar están caracterizados por un sentimiento de sequedad, tristeza y abatimiento. Una vida realmente espiritual nunca es dominada ni vivida en el sentimiento. Más bien regula al sentimiento. A los cristianos de hoy día les parece una vida de sentimiento como una experiencia espiritual. Esto es debido a que muchos nunca han entrado en la espiritualidad genuina y por ello interpretan la sensación feliz como una experiencia espiritual. No saben que este sentimiento es todavía anímico. Solo lo que ocurre en la intuición es una experiencia espiritual, el resto es meramente actividad anímica. Es aquí que los cristianos cometen la mayor equivocación. Bajo el estímulo de la emoción, un hijo de Dios puede sentir que ha ascendido al cielo. Y, naturalmente, supone que vive una vida de ascensión. Pero no se da cuenta que esto es solamente algo que siente. Piensa poseer al Señor siempre que es consciente de su presencia, y cree que le ha perdido cuando no puede sentirle. Una vez más no sabe que esto no es sino la manera en que siente. Cree que está amando verdaderamente al Señor cuando siente calor en su corazón, pero si no hay una sensación ardiente llega a la conclusión de que no hay amor verdadero para Él. Con todo, lo que ocurre es que ignora la verdad de que estos son solo sentimientos. Sabemos que los hechos pueden no estar de acuerdo con el sentimiento, porque este es sumamente voluble y engañoso. En realidad, tanto si uno siente mucho como poco, o nada, el hecho permanece inmutable. Puede sentir que hace progresos y en cambio no hacer progreso alguno, de la misma manera puede estar retrocediendo o puede no retroceder en lo más mínimo. Estos son simplemente sus sentimientos. Cuando se siente lleno de estímulos vivos considera que está avanzando espiritualmente. Esto, sin embargo, es simplemente una incitación emocional que pronto va a decaer en su estado anterior. La actividad de la emoción parece ayudar a las personas anímicas a progresar, pero la actividad del espíritu hace realmente que las personas espirituales progresen. El progreso de los primeros es falso. Solamente lo que se consigue con el poder del Espíritu Santo es verdadero. Los objetivos de Dios. ¿Por qué, pues, Dios concede estos sentimientos y luego los retira? Porque Él tiene determinados objetivos que desea realizar. Primero, Dios concede gozo a los creyentes para atraerlos más cerca a Él. Y usa sus dones para atraer a los hombres. Espera que sus hijos crean en su amor en toda circunstancia una vez Él les ha mostrado su misericordia y amor hacia ellos. Por desgracia, los cristianos aman a Dios solamente cuando sienten su amor y se olvidan de Él en el momento que no lo sienten. Segundo, Dios trata nuestras vidas de este modo para ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que la lección más dura es aprender a conocernos a nosotros mismos, el apreciar lo corruptos, vacíos, pecaminosos y desprovistos de bien que somos. Esta lección ha de ser absorbida a lo largo de toda la vida. Cuanto más profundo se aprende, mejor percibe uno la profundidad de la corrupción de su vida y naturaleza a los ojos del Señor. Con todo,
Esta es una enseñanza que no nos gusta aprender ni es nuestra vida natural capaz de aprenderla. Por ello el Señor emplea muchos medios para enseñarnos y guiarnos a este conocimiento del yo. Entre los numerosos métodos que usa, el más importante es darnos el sentimiento gozoso y luego retirárnoslo. Durante este tratamiento uno empieza a comprender lo corrupto que es. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.